Hola, mi nombre es Israel Solís Roca y soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán. Estudio la carrera de gastronomía y el día de hoy voy a presentar el tema de tipos de ideas, tipos de juicios y cuadro de no contradicción para la materia de formación sociocultural. Para empezar todos estos temas, vamos a ir un poco hacia atrás para tocar algo que es muy importante, que es el pensamiento y el pensamiento lógico. Podemos entender como pensamiento aquella capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente y a su vez relacionar estas representaciones unas con otras. Y el pensamiento lógico es algo más estructurado, es aquella capacidad para resolver problemas, conceder ideas y formalizar conclusiones de una manera coherente y sin ningún tipo de contradicción. Entonces, el pensamiento es aquella capacidad para poder formar ideas y a través de eso ir creando conclusiones y cosas más estructuradas y podemos llegar hasta lo que es un raciocinio. Para entender mejor esto, tenemos algo que se llama cuadro de los pensamientos. Este cuadro de los pensamientos está dividido en operaciones, pensamientos y expresión. Las operaciones son todos aquellos procesos mentales que realizamos. Los pensamientos es ahora sí que la estructuración de todo eso, es la forma que toman, y la expresión, como el nombre indica, es la forma en la que lo expresamos, ya sea oral o escrita, pero es aquella parte en la que sale de nuestra mente y se puede materializar para que pase al plano físico y lo podamos ver y otras personas también. Entonces, va uno detrás de otro. Empezamos con la simple aprehensión. A través de esta simple aprehensión, que es una forma de captar las cosas, podemos llegar a, bueno, pasamos a lo que es una idea. Una idea es captar mentalmente la esencia de las cosas sin negar ni afirmar nada. Y estas ideas las expresamos a través de la palabra. Un ejemplo es el cielo, es una idea. Luego se tiene el juicio psicológico y pasamos al juicio lógico. Un juicio es la unión de dos ideas o más y aquí ya se empieza a afirmar o a negar cosas. Entonces, juntando diferentes ideas empezamos a hacer un juicio y eso lo expresamos a través de una proposición, que es la unión de juicios que se juntan por un nexo. Luego tenemos ya lo que es un raciocinio psicológico y pasamos a un raciocinio lógico. El raciocinio es la unión de dos o más juicios y eso lo expresamos a través de la argumentación, que es ahora sí algo más estructurado, que lleva cierta lógica y lleva un orden. Entonces podemos ver que desde una idea pasamos a un raciocinio. Entonces mentalmente todo esto va tomando forma a través de las operaciones, desde desde cosas muy sencillas o cosas abstractas a cosas ya más concretas. Entendiendo esto, podemos ya empezar a ver lo que son los tipos de ideas. Como ya vimos, una idea es captar mentalmente la esencia de las cosas sin negar o afirmar nada. Dentro de este tipo de ideas
tenemos diferentes, ahora sí que diferentes características, tenemos diferentes divisiones, pero aquí vamos a ver 4 ideas: por su origen, por su comprensión, por sus relaciones mutuas y por su extensión. Empezamos por las ideas por su origen. Por su origen se refiere al modo por el cual nosotros adquirimos o nos hacemos con una idea. Entonces primero tenemos ideas innatas. Estas ideas se dice que se tienen desde el nacimiento. Ya vienen, ahora sí que dentro de nuestro, podría decirse nuestro ADN, vienen con nosotros. Hay debate sobre si esto es cierto o no, pero pues son cosas que se siguen investigando, se siguen probando. Luego tenemos las ideas directas. Estas ideas son todas aquellas que se captan de la realidad a través de los sentidos y de la experiencia. Y la mayoría de las ideas que nosotros vamos creando, vamos formando, son directas. Un ejemplo muy claro y que a la mayoría nos pasa es cuando estamos pequeños, nos acercamos a algo caliente o tocamos algo caliente y nos quemamos. La idea de quemarse es algo que no sabemos, no entendemos hasta que lo experimentamos. Luego tenemos ideas discursivas. Estas ideas se obtienen a base de profundizaciones sobre los pensamientos directos. Entonces, a través de estos pensamientos que captamos de la realidad, se van haciendo, ahora sí que, raciocinios y se llegan a otras conclusiones. Por ejemplo, podría ser quemarse, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos pensando, ¿no? Ese concepto de calor, podemos llegar a lo que es temperatura, por así decirlo. Y luego tenemos arbitrarias. Estas ideas se elaboran por la combinación de contenidos sin ninguna implicación necesaria. Entonces aquí ya se van combinando diferentes ideas, juicios, raciocinios y se llegan a cosas más concretas. También tenemos por ahí ideas indirectas, que son aquellas que se captan del pensamiento, resultado de la reflexión de un razonamiento. Entonces, estas ideas las extraemos directamente de los procesos mentales y pues son el resultado de una reflexión más profunda. Luego tenemos las ideas por su extensión. Esto se refiere a la división que trata del ámbito de aplicación de estas ideas o dónde se pueden aplicar, a qué se pueden aplicar. Primero tenemos las ideas trascendentales. Esto se refiere a que son ideas que no desaparecen con el tiempo, sino que perduran. Podrían ser ideas como la bondad, por ejemplo, el infinito tal vez, cosas de ese estilo. Tenemos ideas particulares. Estas ideas aplican a un individuo o a un elemento de cierto grupo. Es algo más, como el nombre indica, más particular. Y universales, todo lo contrario, aplica a todo un conjunto de cosas, especies, etc. Engloba así que todo un conjunto. Tenemos ideas singulares que se aplican a un solo ente o a una sola esencia.
Eh, con respecto a particulares se diferencia en que particulares pueden ser diferentes entes, pero es un segmento o una división de algo más grande. Singular, eso hablamos de solo uno. Y tenemos ideas colectivas que se aplican a una totalidad. Esto se refiere a que, por ejemplo, tenemos una idea universal, puede ser universidades, por así decirlo. Entonces las ideas colectivas se aplican a una totalidad de esa universalidad. Podríamos entonces decir universidades tecnológicas. Entonces estamos sacando un colectivo de todo ese grupo. Este colectivo tiene ciertas características que lo dividen en otro grupo. Luego tenemos las ideas por su comprensión. Tenemos ideas abstractas. Comprensión se refiere a del contenido de la idea. ¿Qué es lo que estructura esta idea? Tenemos abstractas que no indican un sujeto en concreto. A veces ni siquiera tienen forma. Entonces es muy fácil a veces perderse con este tipo de ideas, o puede llegar a ser difícil plasmarlas o hacer cosas más concretas. Y tenemos las ideas concretas que indican el sujeto que está contenido. Entonces aquí es algo más específico. Luego tenemos las ideas por sus relaciones mutuas, que es cuando se comparan dos o más ideas entre sí. Estas relaciones están unidas por un nexo. Tenemos las ideas contradictorias, que es cuando una idea niega lo que la otra afirma. Generalmente aquí lleva la partícula no. Entonces un ejemplo podría ser quiero pizza pero no quiero pizza. Luego tenemos las ideas contrarias. Estas ideas se oponen pero son de la misma categoría. Y por último tenemos las ideas idénticas, que son ideas con el mismo contenido pero cuya expresión es diferente. Ahora sí que no es lo mismo, pero es igual. Ahora pasamos a los tipos de juicios. Podemos entender que un juicio es la unión de dos ideas o más. Y cuando pasamos a un juicio ya se empieza a afirmar o a negar cosas. Dentro de los tipos de juicios tenemos también 4 divisiones. Estas divisiones son por juicios por su cantidad, en las que tenemos universales y particulares. Universales, como ya podemos entender, se refiere a todo el conjunto de un grupo, de una especie, etc. Estos juicios tienen la partícula todos. Entonces cuando hablamos de un juicio universal vamos a agregarle el todos. Todos los autos, todos los animales carnívoros, todas las personas mayores de tal edad. Y tenemos juicios particulares, que es algo más concreto. Se agarra un segmento de ese universo o una pequeña parte y
tiene la partícula algunos. Entonces igual algunos autos, algunas escuelas. Luego tenemos los juicios por su nexo. Aquí tenemos juicios necesarios, que son aquellos que no pueden ser de otra forma o de otra manera. Un ejemplo, todos los humanos necesitamos comer y tiene que ser así. Si una persona no come después de cierto tiempo, puede morir por inanición. Y tenemos los juicios contingentes, que son aquellos que son de una manera, pero pueden ser de otra manera. Un ejemplo podría ser, el cielo está nublado en este momento, pero el cielo podría estar despejado en otro momento. Luego tenemos los juicios por su propiedad. Dentro de esta categoría tenemos verdaderos y falsos. Los juicios verdaderos son aquellos que están de acuerdo con la realidad. Un ejemplo, el agua es líquida, algo muy sencillo. Y juicios que son falsos, que es todo lo contrario, están en desacuerdo con la realidad. Un ejemplo podría ser, las nubes son color rojo, por así decirlo. Y por último tenemos juicios por su cualidad. Estos pueden ser positivos o negativos. Los juicios positivos expresan una relación de conveniencia entre sujeto y predicado. Un ejemplo podría ser, el oro es un mineral amarillo. Hay cierta congruencia entre uno y otro. Y los juicios negativos, que es la relación de no convivencia entre sujeto y predicado. Un ejemplo puede ser, la circunferencia no es una superficie. Aquí, como podemos ver, hay una contradicción y aquí ya entra otra vez una partícula. Esta vendría siendo la partícula no. Entonces, a través de todos estos elementos, podemos darle forma a nuestros pensamientos y sobre todo podemos darle congruencia y, como habíamos dicho, podemos darle un orden. Para esto hay una herramienta, cuadro de no contradicción. Esta es una herramienta que nos ayuda a cambiar las diferentes preposiciones que nosotros podamos realizar. Como ya vimos anteriormente, desde una idea hasta un raciocinio, podemos ir estructurando todo eso para crear proposiciones. Entonces tenemos este rectángulo que está dividido por cuadrantes y cada cuadrante tiene una letra. Tenemos A mayúscula, E mayúscula, I mayúscula y O mayúscula. Cada uno de estos cuadrantes representa algo. Los dos cuadrantes superiores representan universalidad, mientras que los dos inferiores particularidad. A su vez, los cuadrantes de la izquierda son positivos y los cuadrantes de la derecha son negativos. Dicho eso, podemos entender que A representa universalidad positiva, E universalidad negativa y
particularidad positiva y o particularidad negativa. Esto nos va a ayudar a formar las proposiciones. Para las proposiciones universales vamos a utilizar la partícula todos, mientras que para las particulares algunos. A su vez, para e y o, que son negativas, vamos a utilizar la partícula no. Entonces, dicho eso, podemos ver que hay otros elementos. Tanto en la parte superior como inferior tenemos contrarias. Eso significa que la A va a ser contraria a la E y viceversa, y la I va a ser contraria a la O y viceversa. Las proposiciones formadas van a ser contrarias. Y tomando en cuenta ahora sí que los cuadrantes izquierdo y derecho, A va a ser subalterna de I y viceversa, así como E es subalterna de O y viceversa. En un momento más vamos a ver esto con un ejemplo. A su vez, podemos ver unas flechitas. Esto nos va a indicar que A es contradictoria de O y E es contradictoria de I. Como pudimos ver con los tipos de ideas, esto se refiere a cuando hagamos la proposición, el sentido, por así decirlo, que va a tomar. Las proposiciones que hagamos y sean contradictorias se van a negar una a la otra, una va a negar a la otra. Las contrarias se van a oponer. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Tenemos la proposición: las mamás son cariñosas. Entonces, para empezar a hacer diferentes tipos de proposiciones, empezamos por ejemplo con el tipo A. Ya dijimos que son universales, positivas y que tenemos que utilizar la partícula todos o todas en este caso. Entonces, las mamás son cariñosas pasa a ser todas las mamás son cariñosas. La proposición contraria a ella es la proposición tipo E, que sería todas las mamás, agregamos la partícula no, y quedaría todas las mamás no son cariñosas. Ahora si pasamos esa proposición a tipo I, sería algunas mamás son cariñosas. Y si eso lo pasamos a su contrario, sería algunas mamás no son cariñosas. Ahora, eso sería contrarias. Para entender las subalternas, regresamos otra vez a la proposición tipo A. Entonces tenemos todas las mamás son cariñosas. Subalterna de ella sería la que está abajo, en este caso I. Entonces de todas las mamás son cariñosas pasamos a algunas mamás son cariñosas. Y lo mismo del otro lado. Si fuera tipo E, sería todas las mamás no son cariñosas. Su subalterna, que sería la tipo O, quedaría como algunas mamás no son cariñosas. Y por último tenemos contradictorias. Retomamos otra vez la proposición tipo A, que es todas las mamás son cariñosas. Y ahora damos un salto hasta el cuadrante que está donde está la O. Entonces quedaría algunas mamás no son cariñosas. Y podría ser viceversa. Por ejemplo, si fuera tipo I,
algunas mamás son cariñosas, su contradictoria sería la E. Todas las mamás no son cariñosas. Pongamos otro ejemplo. Los karatecas son agresivos. Ahora, una proposición tipo A sería: todos los karatecas son agresivos. Su contraria sería: todos los karatecas no son agresivos. Saltamos a la contradictoria de E, sería la I. Algunos karatecas son agresivos. Su contraria sería la O. Algunos karatecas no son agresivos. Y así podemos ir saltando de una a otra para ir cambiando la parte de la cantidad de sujetos o cosas que se están tomando en cuenta y la parte de si es positivo o es negativo. Después hay otra cosa que se llama cuadro de oposición, que esta es la conversión de proposiciones. Ya estuvimos trabajando con las proposiciones y el cuadro de oposición es esta conversión, que es el intercambio de sujeto y predicado. Todas estas proposiciones se rigen por el sujeto y el predicado, es con lo que se va a estar trabajando. Se van cambiando y haciendo diferentes modificaciones, pero todo parte desde aquí. Existen dos tipos de conversión: la simple, que consiste en cambiar de posición el sujeto y el predicado. Un ejemplo podría ser los lobos son carnívoros, carnívoros son los lobos. Y el tipo accidental, que consiste en cambiar el sujeto y predicado, reduciendo la extensión del sujeto de universal a particular. Podría ser: todos los lobos son carnívoros. Entonces se cambia el sujeto y el predicado y se reduce, en este caso, la universalidad. Entonces, algunos carnívoros son lobos. Podría quedar así. Para esto existen algunas reglas también que se tienen que tomar en cuenta, que son las reglas de la verdad y la falsedad en la oposición. Estas reglas nos dicen que las preposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Las proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí simultáneamente falsas. Las preposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí simultáneamente verdaderas. Y de la verdad de la preposición universal se deduce la verdad de la proposición subalterna. Y lo contrario, de la falsedad de la proposición particular se deduce la falsedad de la proposición universal. Estas reglas sirven para que a la hora de realizar las proposiciones no se caiga en las contradicciones y no formemos, así que, ideas, o no lleguemos a formar argumentos que están mal estructurados, que tienen errores, que no cuentan con un orden. Todas estas herramientas nos sirven a nosotros para poder estructurar nuestros argumentos y nuestras ideas de la mejor manera posible. Espero que todos estos conceptos que se vieron de manera muy rápida hayan quedado claros. Si no, en otra ocasión podemos seguir con los ejemplos, poner más ejemplos para que quede más claro. Son temas muy interesantes
que muchas veces no tomamos en cuenta o desconocemos todo este tipo de contenido, pero son cosas que utilizamos día a día y es muy importante y a su vez muy interesante ver el origen y la estructura de todo lo que nosotros podemos ir creando para entenderlo mejor y sobre todo poder utilizarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.